buenas tardes a todos y todas. Gracias por recibirnos, digamos, esta semana en la tercera jornada, ¿no?, de la Semana de Salud Internacional. Bueno, hoy nos encontramos con todas las compañeras que forman parte de este ministerio, todas las subsecretarias de este ministerio. Estamos con Victoria Nadón, que es la subsecretaria técnico-administrativa y legal, Leticia Seriani, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Julieta Carmen, la subsecretaria de Salud Mental, Consumo Problemático y Violencia de Género, y Alexia Navarro, la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud. La idea de esta charla es charlar y discutir cómo se fortaleció el sistema de salud en la pandemia. Nosotros venimos de, cuando apenas ingresamos a la gestión, veníamos de 4 años donde el Ministerio de Salud, digamos, hubo un vaciamiento total de las políticas públicas y una destrucción, digamos, en muchas áreas, y a los meses después, a los 90 días de haber ingresado, comienza esta pandemia. Y ahí tuvimos que reformular, ¿sí?, varias de las políticas que nos habíamos propuesto, y para fortalecer en una primera instancia los hospitales, poder traer, ¿no?, insumos, digamos, de China, primero barbijos, luego camas, respiradores, y fortalecer todas las líneas de cuidado. Así que un poco vamos a ir charlando de qué se hizo, ¿no?, qué hizo cada una de las áreas de este ministerio para poder fortalecer, y como vimos como resultado que a ningún bonaerense le faltó una cama de terapia intensiva, y que además hoy podemos anunciar que además de haber cuidado, ¿no?, a todos el pueblo bonaerense, después llegamos a vacunarnos, ¿sí? Y hoy ya estamos por llegar casi a los 8 millones, ¿no?, de segunda dosis a todos los y las bonaerenses. Así que un poco es contarles cómo se llegó a esta épica, ¿sí?, de 1 año y medio de pandemia. A mí, esto obviamente vamos a hacer una charla, un conversatorio, pero por ahí me gustaría que Vicky empiece, que tome la palabra. Incluso podría ser una cosa media ¿no? Porque digo Victoria, porque lo primero que sucedió allá por marzo del 2020 recuerdo esa primera reunión cuando nos juntamos con Nicolás, bueno, y todo el equipo, que lo que estaba sucediendo es que no teníamos insumos de protección personal porque no había en el país. Tuvimos que salir a comprar los insumos, los elementos de protección personal, los barbijos, los camisolines, y tuvimos que salir a comprar a China. Tuvimos que abrir una nueva ruta aérea, que primero llegaron en avión, luego en barco, y era necesario para proteger a los trabajadores de salud, para que ellos puedan estar protegidos, valga la redundancia, para poder atender a todos los pacientes. Luego se ideó todo un sistema de gestión de camas, que nos va a contar Leti, también, bueno, y cómo se ideó y se llevó adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de seguramente, sin duda, la provincia de Buenos Aires. Así, si quieren, empezamos por este sector y después vamos para allá. Bueno, gracias a la escuela por invitarnos a esta jornada. Siempre es importante tener un ratito para reflexionar sobre lo que hacemos, porque hay momentos que hace falta. Nosotros, en realidad, yo miraba recién el título de la charla nuestra, lo internacional y lo doméstico, la adecuación de las funciones sustantivas de un Ministerio de Salud en contexto de pandemia, para ver si me ayudaba un poco a ordenar lo que venía pensando. Una de las cosas que yo pensaba es que en realidad el contexto de la pandemia, a los 90 y pico de días de haber asumido la gestión, lo que hizo fue acelerar una idea que nosotros teníamos respecto de cómo organizar el ministerio administrativamente, que tenía que ver con integrarlo. Una idea que a mí me gusta mucho, de una frase de Perón, que dice que nosotros representamos al orgánico enfrentándonos a lo que disocia y es disociado permanentemente, a lo que desintegra y es desintegrado, y que forma parte, yo creo, que de uno de los grandes problemas que tienen los estados después de experiencias neoliberales, que es que queda todo hiperfragmentado. Entonces no se puede ver con claridad hacia dónde se va, porque no hay una integralidad en las acciones.
Nosotros necesitamos centralizar rápidamente y enfrentarnos a la resistencia que eso genera el sistema de compras y de contrataciones del Ministerio, porque no teníamos posibilidad de que cada hospital generara en principio los insumos de protección personal. Intentamos hacerlo con las empresas locales, bonaerenses y nacionales, y con lo que nos encontramos fue con lo que ya sabíamos, que era la destrucción del aparato productivo y comercial de la provincia y del país. Las empresas nos cotizaban, nosotros habíamos obtenido la posibilidad de pagar por adelantado, es decir, se inicia un estado de excepción respecto de las modalidades de contratación y de los sistemas administrativos de la provincia, que de todas maneras no alcanzaban, porque comenzaban las entregas y no alcanzaban al 10% en ninguno de los casos. Y no era por una especulación ni por mala voluntad, no tenían la capacidad de producirlo, de comprarlo ni de distribuirlo. Eso entonces hace que una cosa que debería ser más normal, más rutinaria, como la adquisición de elementos de protección personal en un Ministerio de Salud, termina siendo una épica, ¿no? O sea, hubo que poner épica a algo que era normal, porque tuvimos que efectivamente salir a contratar a China, que era el gran productor de esos elementos, y por supuesto acompañados de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? En el contexto mundial, que era que los países interceptaban aviones comerciales con carga de estos productos que nosotros teníamos que comprar, si estaban en su territorio aéreo o en sus aeropuertos. Pasó concretamente entre Canadá y Francia, con un avión, si no recuerdo, era de FedEx, o de una empresa que hace transporte aéreo. Y ahí entonces de nuevo vuelvo a la cuestión integral y orgánica de que las películas no empiezan cuando uno llega a los lugares, y que a nosotros nos habían antecedido 12 años de gobierno nacional, popular, democrático, no feminista totalmente en ese momento, pero sí representando la ampliación del acceso a los derechos. Y una de las grandes políticas, digamos, de Néstor y de Cristina Kirchner había sido el fortalecimiento de nuestra línea de bandera, y además la relación con los países que no correspondía al mandato, digamos, bilateral con Estados Unidos y una parte de Europa, digamos, más bien la Unión Europea, el multilateralismo, digamos, respecto a las relaciones internacionales que transitamos junto a Néstor y Cristina, entre otras cosas, también tuvo que ver muchísimo con que nosotros hayamos podido acceder en poco tiempo y en la situación en la que estábamos a esta contratación. Nunca estuvimos solos y solas, así que me voy a regir por esta cuestión de organicidad, por este concepto de organicidad. Nosotros trabajamos permanentemente con la supervisión y la dirección diría que estuvo al frente de lo que se conoció después como Operación Shanghái del gobernador Kicillof, de los ministros y ministras del gabinete, y por supuesto también del Estado Nacional. Nosotros trabajamos con Aerolíneas Argentinas, que había resistido a 4 años, y había sido tan fabulosa el plan de inversión y de fortalecimiento de la línea de bandera, que 4 años de abandono y de políticas tendientes a hacerla desaparecer no lograron cumplir su cometido, por suerte. Así que teníamos aviones en condiciones de volar a China, de inaugurar una ruta, porque no podíamos ir por determinados países por esta situación que nos podían incautar la mercadería, y además de todo de contar fundamentalmente con los trabajadores y las trabajadoras de aerolíneas que aceptaron ir una doble tripulación porque no se podían bajar del avión. Estábamos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial, y nosotros con un aislamiento muy fuerte decretado por nuestro presidente, que fue lo que nos sirvió para poner a punto el sistema que estaba absolutamente roto en todo sentido. Entonces, bueno, ahora todo esto es para comprar barbijos, las antiparras, los camisolines, bueno, toda la protección personal, algunos respiradores, pero fundamentalmente elementos de protección personal que podríamos haber nosotros comprado a nuestros productores locales o a nuestros comerciantes locales. Y también recuerdo la intervención del presidente de la Cámara del bloque de diputados del Frente de Todos, de Máximo Kirchner, advirtiéndonos algunas situaciones que habían vivido otros países respecto de la compra a algunos proveedores
chinos que no habían cumplido con la calidad requerida y que eso había terminado provocando contagios en el personal de salud. Teníamos a todos los sindicatos muy fuertes presionando sobre eso como corresponde, digamos, cuidando a los trabajadores y trabajadoras, así que fue bien complejo. Aparece también Sabino Vaca Narvaja, que estaba ya trabajando con el embajador en ese momento argentino en China y que después terminó siendo nuestro embajador. Quiero decir, la Cancillería, Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Transporte, por supuesto nuestros compañeros y compañeras que están en el Poder Legislativo y todo el Poder Ejecutivo de la provincia trabajando para que nosotros en principio le pudiéramos dar a los trabajadores y trabajadoras de la salud la tranquilidad de que no se iban a contagiar atendiendo a los bonaerenses y bonaerenses en los hospitales provinciales y municipales, porque no hicimos distinción ahí. Eso también entonces nos dio el tiempo de poder comprar camas, porque nos hubiéramos quedado en junio o julio del 2020 sin camas si hubiéramos tenido con las que contaba el sistema provincial en ese momento. Y fundamentalmente lo que nosotros hicimos fue no ser únicamente articuladores de las necesidades que nos presentan las demás subsecretarías o las demás direcciones del ministerio, sino ponernos nosotros al frente de gestionar, de pensar las herramientas, de discutir las resistencias, digamos, que es algo que todavía hoy hacemos, porque la excepcionalidad en nuestro país es rápidamente normalizada. Entonces es muy difícil explicar a algunos actores y actrices de las burocracias que esto era de verdad una excepción. Digamos, como a veces Argentina parece el país donde hay que explicar lo obvio y hubo que explicarlo, todavía tenemos que explicarlo, lo excepcional que es la pandemia, lo excepcional que era en ese primer momento donde estaba todo el planeta detenido, nuestro país absolutamente silencioso, paralizado, nosotros yendo y viniendo todos los días, y aún así teníamos que explicar por qué no podíamos seguir nosotros con los procedimientos habituales de compras y contrataciones, porque toda la situación que estamos describiendo lo ameritaba. Yo creo que ese fue el principal desafío. Siempre que miramos para atrás, pienso que lo podríamos haber hecho mejor desde ya, pero creo que pudimos básicamente cumplir con una demanda de los trabajadores y las trabajadoras y del ministro y del gobernador que necesitaban poder dotar al personal de salud de los elementos que eran necesarios para salir a enfrentar algo que en principio era además desconocido, que todos los días cambiaba, que no estábamos muy seguros de lo que iba a pasar, y creo que esa forma orgánica de resolverlo tiene que seguir siendo como la idea rectora para lo que viene ahora también, porque me parece que además nos fue acompañando en distintos trabajos que hicimos, no únicamente respecto del COVID, con lo que tiene que ver con otras acciones y con otros laburos del Ministerio y del Gobierno. Ayer con Julieta firmábamos junto al ministro Nicolás Crepla y a Augusto Acosta un convenio para la construcción de casas para pacientes externados de salud mental, y es lo más normal para nosotros estar trabajando con un ministerio que no necesariamente uno lo pensaría como responsable primario de la salud mental. Me parece que ese ha sido nuestro gran desafío, que eso es el desafío al que nos seguimos enfrentando, y en eso me parece que solo lo que tenemos es para profundizar, mejorar y potenciar. Bien. Gracias, Vicky. Bueno, y una de las razones por las cuales el sistema de salud no colapsó es no solo porque lo dotamos de camas de terapia intensiva, de respiradores, monitores multiparamétricos, de trabajadores, también incorporamos muchos trabajadores y trabajadoras a la planta, pero también porque se creó un sistema de gestión de camas donde rápidamente podíamos saber, o el CIE, ¿no? El sistema de emergencia, podía saber dónde había una cama liberada o desocupada, para así realizar las derivaciones. Eso por un lado te quiero preguntarle a ti, y también que nos cuentes cómo fueron la realización de los protocolos, porque los protocolos fueron cambiando iban todo el tiempo. Yo me acuerdo que habíamos hecho unos afiches que decía, que hablaban del coronavirus, que decía solamente si venías de Asia, de algunos países de Europa y no sé dónde, cuidado. Cuando los tuvimos impresos ya no servían más. Lo teníamos exactamente,
cuando estábamos por rebatir esos volantes, ya pandemia. Así que bueno, digo, ¿cómo se fueron adecuando los protocolos? Y nosotros, te diría, casi que fuimos pioneros en el sistema que tuvimos, que después lo adoptó Nación. Así que bueno, si querés comentarnos algo de eso. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, como dijo Vicky, a la escuela, que siempre nos permite estos espacios de parar un poco la pelota y pensar sobre lo que hicimos durante este tiempo tan difícil y también pensar cosas para adelante, ¿no? Me parece que es fundamental tener estos espacios. Sí, yo pensaba, recién cuando la escuchaba a Vicky y también leyendo un poco el título de la charla, de este conversatorio, esto de la readecuación, ¿no? Y es cierto que la pandemia exigió muchas readecuaciones, que nos acomodemos, que hagamos muchas cosas distintas a lo habitual, pero creo que no fue la pandemia la que hizo que readecuemos el Ministerio de Salud o que readecuemos la política sanitaria, sino que fue la decisión política, ¿no? Que fue la decisión política de nuestro gobernador, de nuestro entonces ministro Daniel Goyan, de nuestro hoy ministro Nicolás Kreplak, porque creo que la pandemia se puede enfrentar de muchas formas, ¿no? En ningún lado estaba escrito cómo había que hacer o cuál era la forma exitosa de enfrentar una pandemia, básicamente porque nadie lo sabía, pero incluso han enfrentado esta pandemia estados conservadores, estados liberales, estados que tienen otra concepción justamente del rol del Estado y lo han hecho con mayor o menor éxito. Entonces me parece que esa readecuación o la orientación en la cual se readecuó el ministerio, las distintas áreas del ministerio, tiene que ver más con una decisión política que con una demanda que nos haya presentado la pandemia. Y en este sentido creo que si bien en ese momento todavía por ahí no estaba puesto tan sobre la mesa y no estaba tan en agenda, a pesar de que quienes transitamos y militamos en el campo de la salud es una discusión que veníamos dando hace mucho tiempo, pero creo que lo que readecuó, o lo que orientó, mejor dicho, esa readecuación tenía que ver desde ese primer momento inicial con la integralidad del sistema de salud. Creo que no hubo ninguna duda, aún sin necesitar explicitarlo o ponerlo en palabras, nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar mucho mejor la pandemia si era integrando, articulando y aprovechando esta crisis tremenda para también generar algunas transformaciones del sistema de salud. Y en ese sentido creo que tanto el sistema de gestión de camas, todo lo que contaba Vicky recién que se ha hecho en articulación con otras áreas de gobierno y hacia adentro del ministerio, todo lo que hemos hecho durante la pandemia ha estado de alguna manera atravesado por esta búsqueda de integración, todo lo que se puede, digamos, en cada momento se va pudiendo más o menos, pero siempre con la mirada puesta en eso, y de hecho esto de contar con un sistema de gestión de camas, que el principal objetivo por supuesto tenía que ver con saber cuántas camas había disponibles, con que ningún paciente que necesita una cama se quede sin una cama porque el lugar al que iba, el hospital al que iba estaba saturado, cuando sabíamos que tal vez muy cerca había otro que tenía camas disponibles. Ese era sin duda el motivo principal, pero en este sistema de gestión de camas, y por eso yo decía, podía ser la pandemia o podía ser la decisión política. La decisión política fue este sistema de gestión de camas tiene que incorporar también la información del sector privado. No nos bastaba solamente con saber cuántas camas eran las disponibles en nuestros hospitales provinciales o en los hospitales municipales, sino que nosotros entendemos que el sistema de salud es uno y que entonces si todos nuestros hospitales estaban ocupados pero había una cama en un sector privado, esa cama tenía que estar disponible para cualquier bonaerense que lo necesitara más allá de su cobertura. Lo mismo por supuesto al revés. Si todo el sector privado hubiera estado saturado, por suerte no hemos llegado a ninguna de estas situaciones, pero por suerte y porque se ha trabajado mucho, pero digo, lo mismo al revés. Si había un paciente que tenía una prepaga o una obra social y no tenía una cama que le pudiera garantizar su cobertura, no había ninguna duda de que esa cama iba a estar garantizada en nuestros hospitales. Entonces, podríamos haber tenido un sistema de gestión de camas que solo mirara a lo público, porque en última instancia es nuestra responsabilidad de alguna forma primaria, pero nosotros entendíamos que era una oportunidad también para articular y para integrar información y para integrar infraestructura
de los distintos subsistemas, de los distintos sectores. Por supuesto que eso implica otras dificultades, porque la capacidad histórica de rectoría y de gobernanza que tiene el Estado sobre el sector privado no es la misma que tiene sobre los propios efectores, entonces eso implicó también todo un trabajo con el sector privado, con el que también hemos articulado mucho durante esta pandemia. Nos hemos sentado, hemos discutido muchísimas cosas, pero también hemos podido llegar a consensos, y de hecho creo que el buen resultado que hemos tenido, que venimos teniendo por ahora porque la pandemia no terminó, también tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos hemos podido sentar con los distintos actores y los distintos sectores y hemos logrado generar consensos y llegar a acuerdos priorizando la necesidad que la pandemia nos presentaba. Ese sistema de gestión de camas que además de haber sido después tomado, como decía Salva, como modelo para otros sistemas de información, es un sistema que fue desarrollado íntegramente por la provincia de Buenos Aires, con trabajadores de la provincia de Buenos Aires, con los mismos trabajadores que venían desarrollando otras tareas, con los trabajadores del área de informática, del área de información en salud, con la Subsecretaría de Gobierno Digital, de jefatura de gabinete. Digo, con los mismos recursos que ya contaba el Estado hemos podido hacer algo novedoso y algo que ya ha quedado como capacidad también instalada, por decirlo de alguna manera, de nuestro ministerio, ¿no? Hoy, o cuando finalmente no tengamos que preocuparnos por cuántas camas tenemos disponibles para COVID, ese mismo sistema de gestión de camas es el que nos va a permitir pensar en otros usos o readaptarlo nuevamente a otros objetivos y otras finalidades y contar con información articulada e integrada del sistema de salud. Creo que algo parecido ha pasado con las distintas cosas que fuimos haciendo, ¿no? Desde el diagnóstico, por ejemplo, fortalecer la red de diagnósticos de la provincia de Buenos Aires. Esa fue una necesidad que nos planteó la pandemia también, y de repente hemos pasado, cuando inició la pandemia teníamos 6 laboratorios en la provincia de Buenos Aires que podían procesar muestras hisopados, llegamos a más de 40, y eso fue una demanda por supuesto, de la pandemia y la necesidad de poder dar respuesta rápida. Pero del mismo modo, digamos, en ese momento nadie pensaba o no se planteó que el sector privado se ocupe de garantizar el diagnóstico de aquellos que tuvieran obra social o prepaga y nosotros solo nos ocupamos. De hecho, hemos procesado, creo que en el tema laboratorio fue donde más visible se hace eso. La infraestructura para procesar hisopados, para tener resultados diagnósticos rápidos, poder aislar a la gente, la garantizó el Estado. 100%, digamos, el sector privado, algunos han montado algún laboratorio, pero la realidad es que no hubiéramos podido contar con este diagnóstico rápido, con la posibilidad de aislar velozmente a las personas y reducir los contagios, si no hubiera sido el Estado quien desarrolló esta enorme capacidad y esta enorme infraestructura que también se puso a disposición de todos y de todas, más allá de la cobertura de salud. Y respecto a los protocolos, me parece que hay algo parecido, ¿no? Es cierto que en un momento fue un trabajo muy, muy intenso. En un momento creo que incluso hemos pasado por la etapa esta es la etapa de los protocolos, donde todo era protocolo, donde además las cosas cambiaban mucho, entonces un protocolo que uno hacía un día, al día siguiente había que modificarlo, y donde además, insisto con esto que decía al principio, nadie sabía muy bien qué había que hacer, digamos, no había un libro que dijera, bueno, el protocolo me acuerdo, salud mental. Cuando empezamos a pensar en las visitas en los geriátricos, cada cosa que se fue haciendo, de alguna manera había que ponerle mucho de creatividad y mucho de discutir y de pensar entre todos. Y también, por suerte, tuvimos de alguna manera, nuestro país tuvo el beneficio, por decirlo de alguna manera, de que la pandemia nos agarró un poquito después.
que lo que sucedió en Europa o en algunos otros países del hemisferio norte, y entonces también la verdad es que nos hemos valido mucho de experiencias que sucedían en otros lugares, ¿no? Incluso recuerdo, hemos hecho algunos intercambios con Israel, por ejemplo, me acuerdo algunas reuniones sábados por la tarde para contar experiencias de qué estaban haciendo con la pandemia en otros países, porque de eso se trata una pandemia, ¿no? De que nadie tiene demasiado claro para dónde hay que ir. Pero sí creo que en este no tener demasiado claro, termino con eso, sí creo que fue fundamental que teníamos claro que había una decisión política y que era integrando el sistema de salud, que era garantizando el acceso al sistema de salud, porque además era lo que veníamos a hacer cuando inició nuestra gestión en el ministerio, digamos. Nosotros veníamos a transformar el sistema de salud porque sabíamos que este sistema de salud, así como estaba, lo que hacía era generar obstáculos y barreras de acceso. Entonces, lejos de que eso se convierta en un obstáculo más o en una traba, sabíamos que la pandemia tenía que ser de alguna manera, no es difícil hablar de excusa, pero tenía que de alguna manera en todo caso servirnos para acelerar algunos procesos que de todas maneras sabía que se tenían que generar. Entonces creo que siempre estuvo claro que el objetivo era integrar, era generar mayores condiciones de acceso y generar modelos de atención más dignos para las personas, porque no fue camas para todos a cualquier precio ni de cualquier manera, fue camas para todos, pero con dignidad en la atención, con políticas de cuidado, con acompañamiento, las tablets, qué sé yo, un montón de cosas que seguramente después van a contar. Pero eso, no era de cualquier forma, no era solo garantizar recursos, era garantizar recursos con equidad y era garantizar recursos con calidad en la atención. Exactamente, me quedo con esto último que venías diciendo, Leti, porque creo que una de las claves del éxito que hemos tenido el año pasado fue que el Ministerio recuperó rectoría sobre el sistema de salud y ya empezamos a integrar el sistema. E incluso en la articulación con los privados también hemos hablado con IOMA y con PAMI y con otras áreas del Ministerio para, en esto que venías diciendo, para poder integrar y tener acceso a esa información que obviamente es tan valiosa, que a veces, bueno, obviamente el sistema privado por ahí no te la da tan fácil. ¿Sí? Y otra cosa que también se hizo, hubo un despliegue territorial muy grande, ¿sí? Con todos los operativos de detectar, con todos los centros extrahospitalarios que se han armados para aquellos pacientes que eran contacto que eran positivos, digamos. También, bueno, aquellos también que se aislaban por ser contacto estrecho. Yo no sé quién le gustaría empezar, me gustaría, Juli, por ahí que nos cuente cómo la salud mental estuvo atravesada por cada una de las medidas de cuidado que tuvimos nosotros como acción en el Ministerio. Que estos protocolos, contaba Leti recién, eran protocolos de cuidado y obviamente la pandemia genera y ha generado muchísima angustia. Digamos, bueno, todos venimos del paro de la salud mental y sabemos lo que significó en muchas personas el estar aislado, el estar solo, el estar sola, el que no tener contacto con el otro, y que nosotros quizás éramos la excepción, ¿no? Porque nosotros veníamos a trabajar, digamos, estábamos en contacto con otros compañeros y compañeras, pero hubo muchas personas que se han quedado años en sus casas aislados, sobre todo las personas mayores o los chicos más, la gente más chica. ¿Querés contarnos cómo se desarrolló o cómo se desarrollaron ustedes desde la SUCE para afrontar todo ese padecimiento? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Perdón, y todo lo que se hizo por fuera de la pandemia también, que eso me parece más interesante. Sí. Bueno, Leticia recién decía, ¿no? Bueno, la pandemia nos agarra a un ministerio, a un espacio de trabajo y a un gobierno que había algunas definiciones políticas ya tomadas y que tal vez eso traza una diferencia respecto de cómo enfrentar algo absolutamente desconocido, amenazante y también aterrador, ¿no? Porque recién mientras nos escuchaba iba como pasando por capítulos de todas estas vidas de la pandemia que vivimos y
bueno, uno vuelve a recordar escenas y momentos realmente muy dramáticos, ¿no? que se vivieron. Y junto a la integración del sistema como uno de los, decía Leticia, una de las orientaciones, los enfoques, de las definiciones, de la manera de entender la gestión, o Victoria hablaba del orgánico, ¿no? Respecto del Estado y del rol de áreas como las que tiene la responsabilidad Victoria de coordinar. Yo diría que la integralidad también es otra de las marcas que podríamos decir más identitarias de cómo entendemos el Estado y la gestión del Estado, ¿no? Entonces un área como salud mental, que siempre es un área que está como en el borde del sistema de salud y en el borde cultural, ¿no? De algo que la sociedad reconoce como parte de la vida de todos, pero también como algo que la sociedad muchas veces carga con estigmas, con procesos de expulsión o de rechazo, como algo que muchas veces marca una carga negativa. Yo diría que el modo en que la pandemia aparece, que recién Salvador describía bien, no solo es una amenaza o algo que aterra o que atenta contra la vida, sino que también afecta de una manera muy profunda un aspecto de la vida que es la salud mental. Y de golpe la salud mental pasó a ser hablada y dicha y puesta en discurso como nunca antes en la historia mundial había sucedido, porque de golpe se volvió una experiencia inmediata, objetiva para todos nosotros, que la interrupción de las formas de encuentro social, que la presencia de la muerte, la amenaza de la muerte, que una amenaza inmediata, producía niveles de angustia, de ansiedad, incertidumbre y un conjunto de síntomas que creo que difícilmente cualquier persona que haya atravesado este periodo de la pandemia haya salido, ¿no? ilesa de algún nivel de implicación en la salud mental. Entonces hay esta manera más integral de entender la salud, donde desde nuestra perspectiva la salud mental entra de una manera mucho más plena y ya no tanto en los márgenes, y ya no tanto por el lado de los estigmas, sino también desde la potencia de salud, no tanto desde el aspecto de la enfermedad o del padecimiento, sino acerca de cómo en las prácticas de cuidado y de asistencia en salud y en salud mental se puede promover salud, no solo cuidar o atender una enfermedad. Eso que coincido con Leticia, con Vicky, que eran formas de mirar el Estado, de mirar la salud, eran como un punto de partida que a nosotros nos permitió no solo hacer de la salud mental una de las políticas también centrales de nuestro ministerio, sino hacerlo de manera integral. Y esto, además de que a nosotros nos resuene y nos reafirme en una mirada de entender y pensar la salud, por sobre todo tuvo un impacto directo en las maneras en que pudimos llegar y atender al pueblo de nuestra provincia, que hicieron que las líneas que el Ministerio ya venía construyendo empiece a aparecer la salud mental no como una ventanilla aparte, un procedimiento aparte, un circuito aparte, que las personas tienen que buscar para ver si pueden llegar a ser atendidas, sino que los mismos procesos de cuidado, desde, por ejemplo, para mencionar uno entre tantos, el plan Detectar en los operativos comunitarios, tenían componentes de salud mental, de trabajadores y trabajadoras que recorrían las casas o estaban en los camiones de necesidad de testeo, también identificando y acercando el recurso de salud mental, sobre todo en un primer tiempo que la medida de cuidado implicaba que nos tengamos que quedar en nuestras casas, y eso hacía que la consulta normal a los espacios de salud no se pudiera realizar, sabiendo que la afectación en la salud mental estaba presente. Entonces nos desveló de una manera muy profunda cómo generábamos este otro elemento, además de la integración y de la integralidad, que es el acceso al sistema. Entonces, bueno, la incorporación en los planes Detectar fue uno de los dispositivos que en la pandemia trabajamos mucho. También la creación de un 0800, que era un número telefónico que insistíamos en decir, podía llamar cualquiera que se sienta triste, angustiado, con miedo, con síntomas, con consumo, pero también cualquier otra persona que esté preocupada por alguien que quiere o que es cercano y que ve que le está pasando algo que lo pone mal. Y de hecho, logramos que el 30% de los llamados del 0800 no sea directamente de personas con problemas o con algún nivel de padecimiento de salud mental, sino madres por sus hijos, parejas por sus parejas, amigos, muchos amigos preocupados por otros, y se construye a partir de ahí no solo un proceso vinculado a las derivaciones de los espacios de atención, la accesibilidad a los medicamentos, que fue un tema muy importante, sobre todo en la primera etapa,
que hubo que generar la receta electrónica, como decía Victoria, un montón de procedimientos de accesibilidad y garantía de algo muy elemental como es la medicación en salud mental para una parte de la población, sino también algo que a nosotros nos sirve para quedarse, que son los procesos no solo de asistencia, sino de acompañamiento. Salud mental, y particularmente la salud mental argentina, que tiene una tradición y un volumen, ¿no?, a nivel internacional. Entre lo internacional y lo doméstico, en salud mental podemos decir que estamos con una historia muy robustecida, nos permite poder pensar que además de la asistencia hay una potencia de esas prácticas en lo que hace el acompañamiento de las personas en diferentes momentos de su vida, que no cuadran en los procesos clásicos de tratamiento y asistencia, y que generan y amplifican las posibilidades de cuidado en salud mental. Entonces, gran parte de las prácticas de salud mental en la pandemia, además de la accesibilidad y asistencia, tenía que ver con los procesos de acompañamiento, ¿no? Y quisieron que mucha más gente pueda llegar al sistema de salud y pueda recibir prácticas de cuidado que en los cánones clásicos de los tratamientos jamás hubiéramos llegado a poder producir, y producirlo en los contextos donde las personas estaban y donde las personas estaban sufriendo. En un barrio, en un hospital, una persona internada por COVID, es una evidencia que aparece en todos los relatos del personal de salud, que además del sufrimiento físico hay un enorme padecimiento de salud mental respecto a un virus desconocido, de un virus que interrumpe la posibilidad de los cuidados y el acompañamiento de los familiares, que en la cultura argentina cumple un rol muy importante. Entonces, el acompañamiento de las personas internadas, logramos conseguir muchas tablets para que pueda fomentarse la comunicación, entendiendo que eso hacía la salud. Y también logramos, que en algún momento inicial fue muy vertiginoso, que era generar un protocolo de ingreso a los hospitales para acompañamiento. No teníamos algunos hospitales que lo habían podido hacer. Resultaba trabajoso para los equipos de salud, sobre todo en un primer tiempo, recibir a la persona, ayudarla a ponerse los equipos, sacarse los equipos, construir una manera de estar en el hospital que sea cuidada. Pero una vez que lo hacían, la diferencia en la calidad de atención y en la salud de esa persona a nivel integral y de los familiares, que era parte del padecimiento, no solo estaban los cuerpos enfermos, sino en las personas que dejaban a sus familias sin saber si le iban a volver a ver. Eso formó parte de una práctica de cuidado también muy importante, y que, como decíamos, por diferentes ángulos del Ministerio fuimos construyendo, y no solo desde la ventanilla de salud mental o el consultorio de salud mental, sino era entrar como una manera más capilar por donde caminaban las prácticas de cuidado, que era donde estaban las situaciones de sufrimiento. Y otra cosa importante fue un programa que todavía sigue y que probablemente también sea para quedarse, que se llamó Cuidar a los que cuidan, y se llama Cuidar a los que cuidan, que tenía como función acompañar a los equipos de salud seguramente en la historia la situación más compleja que les haya tocado atravesar, que es enfrentar el cuidado del otro en un primer momento, en ese vértigo de si estaban con equipos o no, pero enfrentar también las situaciones de enfermedad, de muerte y de angustia en una escala difícilmente posible de procesar sin un acompañamiento para cualquier ser humano, incluidos los equipos, ¿no?, de salud. Entonces, ese programa cumplió una función muy importante de cuidar al personal de salud, que también lo dejaba en mejores condiciones para poder cuidar a las personas, y que fue generando cosas muy novedosas y muy atípicas. Ahora, por ejemplo, el Hospital de Bahía Blanca está cerrando parte de ese trabajo con una orquesta que está cerca de las terapias intensivas, también entendiendo que cuidar puede tomar un montón de formas que capilarizan las prácticas de cuidado en el sistema de salud, y que también nos humanizan como sistema, y siempre se cuida mejor si uno también puede reconocer en las propias prácticas sanitarias lo humano que hay ahí. Y esos son algunos de los dispositivos en el CETEC, que fue una de las estrategias para nosotros tan importante también, junto con el detectar del control de la pandemia, hasta donde es posible llamar control a la pandemia, pero de todos los esfuerzos por regularlo, que es un espacio de seguimiento, contactos estrechos de personas contagiadas. Obviamente lo que surge con los equipos, cuando empiezan a llamar los equipos médicos, es que las personas están muy angustiadas, que están muy ansiosas, que están muy aterradas, y algunas también con síntomas relevantes que merecían atención. Entonces hay un equipo de salud mental que se ofrecía para poder ser llamado si la persona aceptaba, y así se realizaron miles y miles, no solo de llamadas que sorprendían porque las personas
decían, bueno, me están llamando del Estado para escucharme, para acompañarme, y aparte no están apurados y no tienen un tiempo para cortar el teléfono, ¿no? Sino que además muchos fueron acompañamientos muy prolongados en el tiempo. Hay acompañamientos de más de un año, regularmente, semanalmente por teléfono, que entran en las historias de vida del pueblo de nuestra provincia, y que bueno, después de un primer tiempo de la pandemia, la segunda ola tocó acompañar también muchas situaciones de pérdida, que forman parte también de los padecimientos, que no se localizan en el cuerpo ya de la persona que se enfermó, sino en lo que se decía en otra época, en el dolor del alma, y que nosotros entendemos son prácticas de cuidado que tienen que estar. Así que ese fue otro de los dispositivos que alivió enormemente también, como efecto secundario, a todo el equipo médico que tenía que llamar para controlar síntomas y se encontraba con una complejidad de situaciones que entendimos como Estado también teníamos que asumir la responsabilidad. Y después, pero me parece que ya es mucho para el encuentro de hoy, hay todas otras líneas que se desplegaron vinculadas a la salud mental y a la reforma del modelo de atención en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que la pandemia trajo situaciones muy complejas, pero también permitió destabicar, desfragmentar un poco el sistema y permitir una circulación de debates, de relaciones sociales, de ocupación de espacios, que también hace a la reforma de salud mental como punto de partida que estamos tomando también. Bueno, Eso por ahora. Gracias, Juli. Bueno, claramente el mundo no es el mismo después de atravesar esta pandemia, y nuestro Estado tampoco, porque tenemos un Estado mucho más fortalecido, donde todos estos dispositivos de alguna manera vinieron para quedarse, donde ahora tenemos un ministerio que escucha. Esto me parece importantísimo, lo contabas recién, de la escucha activa, para acompañar todos los procesos de enfermedad, no solamente en este caso de aquellas personas que estuvieron aisladas o que estuvieron aisladas por coronavirus, sino pensarlo, y lo estamos pensando también para acompañar otro tipo de enfermedades crónicas que también necesitan de la escucha activa del Estado. Y eso te quería preguntar, Ale, que vos tenés a cargo, ¿no? Lo que es el CETEC, cómo tenés a cargo todos los hospitales. Me gustaría que también nos cuentes cómo fue en la segunda ola. A diferencia de la primera, tuvimos que crear centros extrahospitalarios con oxigenoterapia, porque ya teníamos las camas, teníamos los respiradores. Nació otra demanda, que era que las empresas proveedoras de oxígenos no daban o no iban a dar abasto para suplir, digamos, la necesidad de todos los hospitales. Bueno, por suerte no pasó, pero hubo muchos... Por suerte no, digo, pero por suerte no, porque estuvimos nosotros arriba. No fue por suerte, no fue casual, no fue suerte, no fue magia. Siempre acompaña un poco la suerte, pero Pero vos hacia todas las vidas, ¿no? En la pandemia, todas las... Sí, cada momento la trama que de recuerda. Pero bueno, que nos cuente cómo se armaron todos esos centros hospitalarios, más allá de los hospitales, estos, bueno, los centros de pacientes leves con oxigenoterapia, y bueno, y esto que contaba Juli también del CETEC. O sea. Y después empezamos vuelta a la ronda con los procesos de compra de las plantas de oxígeno, con la vacunación, y podemos estar... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, bueno, muy contenta de poder estar acá y de escucharlas y escucharnos, digo, una vez más. La verdad que la pandemia y todas esas estrategias que ya se estuvieron contando nos pusieron múltiples desafíos, y tanto desde la gestión como a los equipos de salud, ¿no? Que tuvieron que ir adaptándose, refuncionalizándose, tomando roles que antes no tenían, digo, tal vez especialidades o urólogos, traumatólogos haciendo hisopados y no realizando las actividades que habitualmente hacían. Digo, todo eso fue una organización y un esfuerzo del sistema de salud, de los y las trabajadoras, que la verdad estamos muy contentos, muy orgullosos de eso, y agradecerles por todo lo que hicieron y todo lo que están haciendo, ¿no? En esta línea también tuvimos que empezar a ver y tener en cuenta también qué pasaba si necesitábamos más camas sin dar abasto en los hospitales. Entonces surge, ya en la segunda ola,
los centros de aislamiento extrahospitalarios, que tenían un rol distinto, una mayor complejidad a los de la primera ola, ¿no? Con estas características que fuimos también como impactó de distinta forma, tanto en el volumen, o en la cantidad de casos, también estar preparados por si necesitábamos estar atendiendo y dándole esta atención a cualquier persona bonaerense que necesite una atención y que pueda estar en un dispositivo tal vez de menor complejidad que un hospital, pero que no pueda estar en su casa, ¿no? Por los cuidados que necesita, si necesita oxígeno, ¿no? Que fue principalmente la principal diferencia con respecto a los de la primera ola, justamente para garantizar esto, que esté confortable, que pueda tener todos los cuidados que necesitan, que no le falte el oxígeno, ¿no? Que fue uno de los principales problemas o temores, junto con la medicación de terapia intensiva también, ¿no? La medicación para sostener todas las camas y todos los respiradores que se adquirieron, también había que gestionarlos. Pero todo esto fue, como decía Leti también, y como decía Vicky desde el comienzo, decisiones políticas, porque que el Estado empiece y que el Ministerio de Salud específicamente empiece a hacerse cargo de la provisión de oxígenos es una política de Estado. Eso es una herramienta que también vino para quedarse y que también ayuda a la soberanía de la salud, a la soberanía del oxígeno en este caso, pero al tratamiento que todos y todas necesitan, que muchas veces somos rehenes también de las industrias farmacéuticas, las industrias del mercado, que presionan, y más en estas situaciones de alta demanda. Más allá de que efectivamente corríamos el riesgo de que no den abasto, ¿no? Porque el volumen de utilización de oxígeno llegó a un límite crítico que efectivamente necesitábamos complementar. Entonces, estas son también situaciones que se pusieron en discusión y que se pusieron sobre la mesa, y que gracias a la decisión del gobernador y de nuestros ministros, Dani y Nico, fue que se pudieron hacer con la conducción de Vicky y todo el equipo de la SUBSE para que estas cosas sucedan, ¿no? Porque instalar y una planta de oxígeno y la medicación de terapia intensiva es toda una gestión. Y todo esto también fue en articulación con los municipios, ¿no? No fue tampoco decisiones ni trabajos autónomos del Ministerio de Salud de la provincia, sino que todo en articulación con los equipos municipales, a dónde se iban a instalar, qué personal iba a estar afectado a eso también, porque tenía que haber profesional capacitado, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas, médicos y médicas, personal de limpieza, acompañantes, que eran todas cosas que teníamos que tener articulándonos. Después, por otro lado, la estrategia del CETEC, que es el centro de telemedicina también que se creó en el ministerio justamente en un primer momento para poder dar seguimiento y dar respuesta, ¿no? También desde el punto de vista epidemiológico a todos los bonaerenses que necesitaban hacer este seguimiento. Empezamos con el 148, también donde uno podía consultar para, por un lado, no fomentar la circulación, saber a dónde ir y no estar dando vueltas entre efectores tampoco, saber cuál le queda más cerca de su casa, cuándo tener que llamar a una ambulancia, ¿no? Todas estas cosas que fueron siendo también acompañadas desde el ministerio, también es una herramienta que nos ayudó mucho, ayuda a acompañar a las personas y poder derivar a tiempo. Saber cuándo una persona necesitaba estar sí o sí en un efector de salud o podía seguir estando en su casa. Entonces todas esas herramientas también fueron claves para poder hacer y poder descomprimir o ayudar también al trabajo de los efectores de salud. Porque si todo esto tal vez lo tenían que absorber los hospitales, tampoco dábamos abasto. Entonces son herramientas que hacen también la integración del sistema de salud.
A su vez, como decía Juli, el personal, que digo, los compañeros y las compañeras que estaban trabajando o que están trabajando actualmente ahí, el compromiso que tenían es enorme. Digo, han pasado muchas veces de llamar a las familias y encontrarse del otro lado personas llorando porque no sabían qué hacer, cómo resolver situaciones, y hasta que no se resuelven, no efectivamente llegaba la ambulancia o se daba la respuesta y la contención que necesitaban, no cortaban el teléfono, ¿no? Y todo ese plus, digo, del trabajo también es una responsabilidad enorme, que es lo que hace la diferencia entre las formas de atención y cómo consideramos la salud y el acercamiento hacia la comunidad. Esas son cosas, la verdad, muy importantes, y que, si bien hoy en día se está reconfigurando también todas las funciones de los equipos, porque gracias a Dios la cantidad de casos que teníamos que manejar en un momento y ahora están en disminución, en todos estos dispositivos de telemedicina tienen un rol fundamental también en las nuevas estrategias para el seguimiento post-COVID y en otras estrategias que se fueron realizando en conjunto durante la pandemia, como por ejemplo el control de los viajeros. El control de los viajeros, el centro de telemedicina fue clave también en eso, en hacer el llamado, en hacer acompañamiento, derivar a donde se tenían que hacer los hisopados de control, ver que efectivamente se esté cumpliendo el aislamiento, con el tema de la vacunación, para recuperar turnos que fueron perdidos, o mismo seguimientos en embarazadas, que fue una población que la pasó muy mal en esta segunda ola, y una de las tareas que realizaba el equipo era hacer seguimiento específicamente en personas gestantes. Entonces, son distintas estrategias que están a disposición del sistema de salud, van a seguir estando para eso, y en este caso, el nuevo desafío también es todas las situaciones de salud que quedaron un poco postergadas por la pandemia, o porque se fue desalentada también la circulación, digo, como forma de prevención, por los mismos miedos de las personas de circular, o ir postergando diciendo, bueno, me tengo que hacer algún estudio de control, me lo puedo hacer en 3 meses, entonces digo, todas esas cosas que tenemos que empezar a recuperar y a retomar, también los centros de telemedicina son claves. Y algo último, para no seguir mucho más, que también nombró Salva y Juli, es el rol de los detectar. Nosotros también consideramos desde el Ministerio el rol y la participación de la comunidad, que involucrarse también en los procesos de salud, en la calidad de atención, que también hubo que ir reconfigurando todas estas estrategias, y los equipos territoriales también se adaptaron a esto, sumaron activamente, y los detectar fueron unos dispositivos que nos ayudaron a llegar a toda la población. Que en la provincia de Buenos Aires, en los barrios más vulnerables, no hayan tenido mayor mortalidad o que no la hayan pasado peor sanitariamente que en otro grupo poblacional o otro barrio, digo, con mayores recursos, fue por la presencia del Estado y gracias a estos dispositivos. El ir a acercarse, el contener, el acompañar con la escucha y hacer los hisopados, los estudios, que en el momento fue también la diferencia para no tener complicaciones, digo, mayores. Todas las pasamos mal, sabemos que hay otras situaciones que se vivieron también en los barrios, que muchas veces el equipo de salud o los equipos interministeriales que participaban complementaban y ayudaban si necesitaban metales de medicación crónica que no tenían, la accesibilidad tal vez de alimentos. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Son todas articulaciones y trabajos que se fueron haciendo y que se están haciendo, y que son también partes de las líneas de cómo pensamos la salud, que la pandemia también puso en evidencia y que van a seguir sucediendo. Así que todo eso son herramientas y formas de trabajo. Y otra cosa que se me venía en mente cuando Leti hablaba de los protocolos fue, se estaba anunciando el cierre de las escuelas, y estábamos pensando cómo hacer protocolos para poder entregar los bolsones, porque justamente uno de los principales problemas iba a ser esos comedores que las familias no iban a poder acceder, y esos niños y niñas no iban
tener por la suspensión, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que garantizarle los derechos a los niños y a las niñas y tener al personal y a los trabajadores y trabajadoras protegidos, cuidados y que no tengan miedo de poder hacer las tareas? Entonces fueron como muchas cosas así al mismo tiempo, trabajando para poder dar una respuesta integral y lógicamente se podría haber hecho mucho más. Digo, ahora nos ponemos a pensar y tal vez digan muchas cosas, pero desde la entrega de bolsones hasta cómo corregir las tareas de los chicos que no podían tener continuidad educativa por internet y la hacían a través de cuadernillos o de materiales de guías, que también era eso, teníamos hasta desconfianza de si se transmitía o no el papel. Digo, entonces son cosas que ahora tal vez ya no quedaron como anécdotas, pero que en su momento generaban mucho temor también en la población. Entonces, el haber estado participando en eso, ayudando para que eso suceda, son formas de garantizar derechos. Totalmente. ¿Puedo Sí, claro. hacer un comentario de algo que me sí, una idea cortita? No, porque escuchándonos, creo que todas mencionamos en algún momento, bueno, esto va a seguir pasando, vino para quedarse, ¿no? Como esto vino para quedarse, esto vino para quedarse, esto vino para quedarse. Y me parece que un poco es eso, ¿no? Que la pandemia va a pasar, en algún momento la pandemia se va a ir, pero la política sanitaria vino para quedarse. Que me parece que más que readecuación de funciones, pensando en el título no sé si son readecuación de funciones o es que iniciamos un proceso de profunda transformación del sistema de salud. No es que se readecuaron funciones. La pandemia nos obligó a acelerar procesos, pero lo que se inició es el proceso de transformación del sistema de salud. No se readecuaron funciones, me parece que tiene más que ver con discusiones profundas, que tal vez la coyuntura y la urgencia de la pandemia nos obligó a producir con mayor velocidad de lo que hubiéramos imaginado, pero que estaba ya, de alguna manera, con nosotros cuando llegamos al Ministerio de Salud. Me quedé pensando como en ese vino para quedarse que todos mencionamos cuando contamos algo de lo no me que queda duda hicimos. que empezamos a desatar, ¿no? Ese proceso. Yo te escuchaba vos, Ale, y algo que también me pareció interesante, de los comités barriales también, ¿no? Los comités que se forman en los barrios y también en los hospitales, ¿no? Porque hubo asamblea en cada uno de los hospitales para decidir los comités de crisis. Claro, digo, de eso también son cosas que vinieron también para quedarse. Pero ahora en unos- los distintos barrios están tomando otras características. Sí, claro. Digo, ahora son espacios de Que han organizaciones participado. barriales que se sostienen. Tengo unos saludos para leer unas preguntas y después yo quisiera terminar con la campaña de vacunación, que es más grande de la historia que tengamos memoria, porque creo que hace un año estamos empezando las tratativas para la compra de la Sputnik, así que leo las preguntas y pasamos si quieren para cerrar. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Saludos de Violeta Vallejo, Marta Hernández, Elida Toledo, Alicia Blanca Águila, Florencia Madeo, Cristina Menéndez, Liliana Beatriz Álvarez, Andrea Napolitano, Paola Alejandra Goncalves, Ariel Trubo y Gloria Loza. Bueno, te saludamos también desde acá. Rosana Mascal dice, una mesa con funcionarias mujeres. Sí, yo creo funcionarias mujeres, todas sus secretarias. No es una mesa, es un ministerio. Es un ministerio. Eso iba a decir, es un ministerio de funcionarias mujeres y un jefe de gabinete gay, así que es el ministerio más diverso de la provincia de Buenos Aires. Marlene dice, hola, muy buenas tardes, soy alumna de la Escuela Floreal Ferrara, sede de Región 11, Tiana Juárez, buenas tardes, de la posta de vacunación. Dice, desde la perspectiva de Victoria y Leticia, ¿cuáles son las principales medidas, integraciones políticas que van a quedar luego de la crisis de la pandemia? Por ejemplo, ¿se podrá sostener la gestión de camas integradas público-privado? Leo todas y después. ¿Consideran que la experiencia de trabajo conjunto con el subsistema privado podría sostenerse para construir a partir de allí nuevas políticas integrales? ¿Qué áreas fueron las que tuvieron más dificultades para readecuarse? Las más difíciles de manejar, por ejemplo, diálogo con nuevos actores como las corporaciones. ¿Cómo fue el proceso de readecuación de estas áreas y mayores dificultades? Sigo con los saludos. Liliana Beatriz Álvarez, muy cierto, todo lo manifestado por Victoria, fueron tiempos muy duros, pero se pudo dar respuesta. Florencia Ronco dice, excelente conversatorio. Mayra Serra, hola, soy Serra Mayra, del Hospital de Liriarte de Quilmes.
Gabriel del Castillo, buenas tardes, de Las Parejas Santa Fe. Sandra Álvarez, buenas tardes, desde Levita de Lanús. Saludamos y compartimos en la construcción colectiva que se ha garantizado el acceso de la atención en plena crisis durante la pandemia. Juan Canela, total reconocimiento a tantos compromisos en tan particulares momentos. Agradecimiento del Hospital Mercante José Paz. Un saludo, Juan, estuvimos con Juan. Saludos, Juan. En Un Paz, gran compañero. Excelente trabajo la doctora Ana Dor. Bueno, si quieren responder esas preguntas y después terminamos con la vacunación. Desde la perspectiva de Victoria y Leticia, ¿cuáles son las principales medidas de integraciones políticas que van a quedar luego de la crisis? Y si se puede integrar, ¿cómo ven, digamos, la integración del sistema público-privado? Bueno, la integración del sistema, de los subsistemas, es un objetivo político del gobernador, de los ministros, del anterior y del actual, y de todo el espacio que milita la salud, no solo el que forma parte de la gestión del ministerio, sino de todos los compañeros y compañeras de todo el país que forman un movimiento al que yo admiro mucho y que nos antecede. Caminamos ahora porque otros caminaron antes y después van a seguir. Y está Mario ahí sentado, ¿verdad? Claro, entonces tengo acá a la referencia. Para una abogada decir que se referencia como uno de sus maestros con un médico sanitarista es un cambio de paradigma total. Pero no ve, pero está Mario Romero. Respecto desde ya que nosotros lo que estamos intentando es llevar adelante una forma en la que entendemos la gestión del Estado para la felicidad del pueblo, así que eso es con integración siempre. Y después había otra pregunta que hablaba como de nuevos actores como las corporaciones. Yo me tenté porque... Sí, nuevos viejos. Nuevos viejos. Tan joven y tan viejo. Nosotros debutamos en el 2015 en el Ministerio de Salud en esa experiencia vertiginosa y apasionante que fue la gestión de Daniel Goyán como ministro y de Nico como viceministro, un elenco estable, con un aumento del 5.000% de medicamentos oncológicos para VIH y para diabetes, una bienvenida hermosa. También salbutamol. Y entonces con el entonces secretario de Comercio, Augusto Costa, inauguramos una forma de contratación desde el Estado que es la compra utilizando la figura del abastecimiento, digamos, la ley de abastecimiento desde el Estado, que era tan inédita que la Oficina Nacional de Contrataciones no sabía cómo instrumentarla. Entonces quiero decir, esto es una película que se inició hace mucho, digamos, la ley de abastecimiento es de Perón, la implementa fuertemente Cristina en algunos casos y por supuesto con su autorización política. Nosotros desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, que el ministro era nuestro actual gobernador, pusimos en marcha todos los mecanismos para que no hubiera desabastecimiento de salbutamol en ese momento, porque así de fuerte juegan los nuevos viejos actores como las corporaciones. Así que me parece que esa es un poco la muestra de cómo, tal cual lo que expresaba Leti, la pandemia solo hizo profundizar, acelerar, ponerlo en la agenda nacional, una forma que nosotros tenemos de entender la administración del Estado, que siempre es pensando que tenemos que hacer que la vida sea más vivible para nuestros hermanos y hermanas, digamos, todas las personas que habitan el suelo bonaerense o argentino en el caso del gobierno nacional. Entonces, todo lo que se pueda, con todo nuestro esfuerzo, integrando a todos los actores de la vida de un país o de una provincia que nunca se agotan en el Estado. Eso. Y después, para complementar también con respecto a la integración, actualmente nosotros hemos iniciado también reuniones y mesas de trabajo con obras sociales y prepagas, porque también para empezar a trabajar, digo, si bien tenemos todas muchas diferencias, pero tomando lo que las banderas en común, ahora todos queremos la salud para nuestro pueblo.
uno de los principales problemas es el post-COVID, ¿no? Y todas las enfermedades crónicas que dejaron de diagnosticarse o de seguirse, que esos van a enfrentarse tanto las obras sociales, las prepagas y el sistema, los efectores públicos. Entonces, ver cómo hacer para recuperar esta coberturas de vacunaciones, falta de control de enfermedades crónicas, de diagnósticos tardíos de enfermedades oncológicas tal vez, entonces todas estas cosas también empezamos a trabajar con líneas de trabajo en común para empezar a seguir trabajando juntos y todo para, por lo menos en las líneas que nos unen, empezar por estas pequeñas cosas en común para seguir en esta línea y seguir profundizando, ¿no? Sabiendo las diferencias que hay o de intereses entre los distintos sectores de la seguridad social, pero tratar de ir integrándonos porque todos es en función del pueblo. Sí, y yo respecto a esta, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero qué cosas van a seguir ocurriendo o vino para quedarse, yo creo que más bien la pregunta es al revés, ¿qué no vino para quedarse? Me parece que son pocas las cosas que hemos hecho durante la pandemia que no vinieron para quedarse. Probablemente no necesitemos hoteles con oxígeno o que funcionen como centros extrahospitalarios, pero creo que la gran mayoría de las cosas que se han hecho van a seguir sucediendo con otras características, tal vez readaptadas, pero sobre todo porque me parece que no fueron parches, no fueron soluciones apresuradas o de urgencia, sino que fueron profundas y teniendo en cuenta siempre estas cuestiones fundamentales, ¿no? La integración, la integralidad en los cuidados y los modelos de atención. Creo que nada se hizo como manotazo de ahogado y a las apuradas, a pesar de la urgencia que nos presentaba la pandemia. Entonces, creo que la mayoría de estas cosas ya son casi irrenunciables, digamos. Es difícil que le pidamos ahora a los trabajadores de los equipos de salud que no cuenten con un equipo con este programa de cuidar a los que cuidan, ¿no? ¿Por qué? Si durante la pandemia pudo estar presente, funcionó, fue importante, produjo efectos, ¿por qué ahora no debería continuar? Hay cosas que ya las incorporamos, las hicimos nuestras y que me parece que está bien además que haya sido así y que no renunciemos a ese estándar que hemos logrado crear durante la pandemia. Esto cuando dijiste que no se va, me acordé porque había no sé si fue en alguna nota de radio, ¿no? Que me preguntan, bueno, ¿y los hisopados no se van a hacer más? Y yo como pediatra digo, hacer un hisopado es lo más normal, le digo, y no, qué sé yo, no tendremos que hacer la cantidad de ahora, pero la red de laboratorios está, habilita y le da soberanía también a la provincia, a los lugares de procesar otras muestras, procesar PCR, antes acá no se hacía, y su capacidad instalada también que quedó, y los hisopados se van a seguir haciendo, no en el mismo volumen, pero son cosas que no... Para terminar, porque el tiempo es tirano, en televisión que viene después. me puedo cerrar un punto para contar de cómo se llevó a cabo la campaña de vacunación que le puso quizás un broche, ¿no? A toda esta pandemia, o como dice nuestro gobernador, fue el principio del fin de la pandemia, la campaña de vacunación. Fue una campaña de vacunación que la empezamos a pensar hace un año, más o menos, con todas las compras, ¿no? Primero con Rusia, después con China, con distintos actores, y después cómo fue la convocatoria a todos los trabajadores y trabajadoras, más de 20.000 trabajadores de salud que se sumaron a las postas, más de 500 postas que empezamos primero en las escuelas. Tuvimos que salir a contratar rápidamente o generar los mecanismos, ¿no? Para poder contratar a toda esta cantidad de personas, y que fue igual para todos y todas, ¿no? Sin distinción de colores políticos. Pensamos exactamente en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que si quieren contar algo de eso para ya finalizar. Sí, creo que tiene las mismas características de las otras cosas que hicimos, ¿no? No es muy distinto en el sentido de esto que decías, es para todos, es con equidad. Fue transversal, a todas las áreas del ministerio, a todas las áreas de gobierno. Efectivamente, se pensó, la verdad que no solo la pensamos, cada una de las subsecretarías, de las direcciones del ministerio estuvo abocada a eso, sino también de otras áreas de gobierno. Y también me parece que
tal vez lo más importante que nos deja y que también vino para quedarse de la campaña de vacunación es esto de otras formas de acompañar el proceso de salud o enfermedad, ¿no? Creo que lo que todo el mundo rescata o resalta de la campaña de vacunación es que es ese acompañamiento, es esta juventud maravillosa que se puso la campaña al hombro y que está en cada uno de los centros de vacunación y que le puso un condimento distinto a esta campaña y que hizo que cuando una persona llegaba, si estaba lloviendo, se le acercaba un paraguas, que se le acercara una silla, un vaso de agua, que hayamos tenido compañeros y compañeras que durmieron al lado de heladeras durante un año casi, literalmente, durmiendo al lado de heladeras, cuidando las vacunas. Y cuidando las vacunas porque justamente, sin que nadie lo dijera, nosotros sabíamos que esa era la única posibilidad que teníamos de salir de la pandemia y que salir de la pandemia era necesario no solamente porque no queremos que se enferme y que se muera la gente, sino porque es la forma de reactivar la economía, de que aquellos que se quedaron sin la changa y sin poder llevar la comida a sus casas puedan volver a llevar la comida a sus casas. Entonces, el que cuida la heladera es un compañero que sabe que con ese cuidar la heladera está de alguna manera colaborando a que podamos salir adelante. Y creo que desde el primero al último de los compañeros y compañeras que están en las postas de vacunación lo viven de esa manera y de alguna manera eso se traslada incluso a gente que nunca antes había tenido un contacto con el sistema público de salud, gente que nunca había ido a un hospital, gente que nunca había estado en un centro de salud, que siempre se atendía en el sector privado y que por primera vez la única opción que le quedó es que el Estado le garantice la vacuna y que de repente se encontró con que aquellas representaciones del Estado como lo deficiente, como aquello donde uno va y lo sacan a los gritos, a las patadas, lo atienden mal, donde faltan los insumos, bueno, no, digamos, esto no es así o no necesariamente es así cuando hay un Estado presente y convencido de garantizar el acceso. Me parece que es muy difícil hablar de la campaña, podríamos estar horas hablando de la campaña de vacunación, pero me parece que otra vez esa fue la característica fundamental y lo que también va a seguir estando, porque esa es la lógica que tiene que tener el sistema de salud, digamos. Creo que la campaña de vacunación tiene que traccionar y generar la modificación de las instituciones tradicionales de salud. Me parece que ese es el aporte. Unas palabras últimas de la campaña de vacunación, porque todos fuimos partícipes de eso. No, yo pienso que la campaña de vacunación fue un trabajo en un momento del año en que en general las personas ralentizan, que es hacia fin de año. Eso no solo no sucedió, sino que después convivió la campaña de vacunación con la segunda ola, con el segundo pico, que creo que fue claramente, o por lo menos así lo identifico yo, el momento de mayor estrés o tensión, digamos, porque estaban en paralelo dos situaciones de muchísima demanda, de muchísimo compromiso, sabiendo nosotros además que teníamos el apoyo absoluto de Axel Kicillof, y eso lo menciono mucho porque así se siente, digamos, y entonces me parece que vale la pena ponerlo en palabras, del respaldo, del acompañamiento, de saber que carga sobre sus hombros con esa enorme responsabilidad y que entonces todo lo que nosotros hacíamos repercutía también en todas esas decisiones y en esas discusiones que se daban respecto de la ciudad de Buenos Aires y respecto de otros distritos y otras cuestiones. Para mí, esto tal cual, se inauguró una forma de trabajar, la campaña de vacunación vino a cristalizarlo, nos entusiasmó tal vez de otra manera porque era la salida, porque era la esperanza, porque todo lo que sucede nos llena de muchísima alegría, porque cuando estamos medio bajoneados nos vamos a una posta de vacunación y eso nos inyecta las mejores energías para seguir adelante. Y por supuesto eso siempre tiene que ver con las personas que integran los equipos de trabajo, que son personas absolutamente comprometidas, con las que tal vez no hemos tenido ningún otro contacto que no sea la convocatoria. Yo la verdad que la quiero nombrar a Noelia López, es injusto porque seguro que nos estoy nombrando a un montón de compañeros y compañeras que todos han hecho un trabajo espectacular, pero la impronta de salud comunitaria y de NOE en las postas de vacunación, en las convocatorias, en las capacitaciones, bueno, y de Nelly Jiménez, perdón, no nombro más a nadie, pero son dos compañeros que se me vienen así, y las madrugadas y los fines de semana, 25, 30 Zooms en un fin de semana, creo que el de Navidad,
que ahora lo recuerdo, es agridulce el recuerdo, pero con pensando hasta cómo íbamos a hacer el protocolo de hielo seco en caso de que se cortara la luz y el equipo electrógeno ya no diera abasto, pensándolo todo, siempre pensando que al final estaba la felicidad del pueblo. Entonces, me parece que esa es la tarea. Uy, para mi casa. Sí, es una de las cosas más lindas que nos pasó la vacuna después de la pandemia, en paralelo, como dice Vicky, y pasaron ¿no? Siguen pasando cosas muy importantes, ¿no? Después de una situación de tanto estar cuidándonos en las casas, poder volver a salir al encuentro con los equipos de salud. Hay un psicólogo que se llama Marcelo Perce, que queremos mucho, que mientras veía y le compartíamos las imágenes de los videos decía, bueno, esto es lo más virtuoso que puede tener lo público y la salud, que es hacer sentir a las personas alguien importante en la vida, ¿no? Porque me parece que tenía eso, las postas de vacunación, que alguien llegaba y era recibido, ¿no? Con una alegría, con unos cuidados de si está lloviendo o si había que acercarse al auto, saludarlo con una sonrisa. Y realmente la gente experimentaba eso, no era solo, ¿no?, el líquido, el frasquito adentro del cuerpo, sino volver a las personas de nuestro pueblo lo que son, las personas más importantes para todos nosotros, y que es la contracara del sistema que nosotros no tenemos, que es ese que te trata con un desprecio que te hace sentir nadie, ¿no?, los invisibles del pueblo. ¿Vale? No, lo último, nada más, igual, bueno, para sumar, que también el desafío de armar postas de vacunación en lugares que tradicionalmente no son efectores de salud, no realizan vacunaciones, y que si bien fue todo un desafío, viendo todas las logísticas extras, las dificultades que trae por sí la variedad de vacunas que tenemos disponibles, actualmente en las postas de vacunación, y ahora con Pfizer una complejidad más. Pero cómo los equipos dejaron todo, el acompañamiento también de los equipos técnicos también del ministerio para que esto suceda, ¿no? Y de los compañeros y compañeras en los territorios que hacen que todo esto suceda. Y como dice Leti, desde que se empezó a vacunar nunca se paró. Sábado, domingo, feriado, lluvia, no lluvia, fue una jornada continua para poder estar haber llegado a este momento con casi 8 millones de bonaerenses con la segunda dosis aplicada. Así que muy contentos. Estamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. La verdad que es un placer gestionar el Estado con ustedes.